Muy buenos días. Hoy, 3 de noviembre de 2017, siendo las 11:30, damos inicio a la sesión pública ordinaria número 18 del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Para ello, solicito al licenciado Eliseo Hernández Campos, secretario general de Acuerdos, verifique la existencia del quórum legal. Gracias, magistrada. Proceden a sus términos. Buenos días, magistrada, magistrados. Hago constar que se encuentran presentes en este recinto la licenciada Marisela Torres Serrano, magistrada de la primera sala, el magistrado Vicente de Jesús Esqueda Méndez, magistrado de la segunda sala, el maestro José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, magistrado de la cuarta sala, y el doctor Arturo Lara Martínez, magistrado de la sala especializada, quienes con su presencia integran quórum suficiente para sesionar válidamente de conformidad con el artículo 10 del Reglamento Interior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato, aún vigente en términos de lo previsto por el artículo 4º transitorio de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Gracias, señor secretario. Verificado el quórum, se declara abierta la sesión y le solicito al secretario dé cuenta del orden del día con los asuntos listados para ponencia. Gracias, magistrada. Informo a este pleno que el orden del día propuesto para esta sesión fue oportunamente notificado a los integrantes de este órgano colegiado y se conforma por la lista de asistencia a la declaratoria de quórum legal, 11 ponencias cuyos índices de tocas, actores y autores demandadas están escritos en el mismo orden del día y por último asuntos generales. Asimismo, hago de su conocimiento que mediante oficio suscrito por la Secretaría de Estudio y Cuenta de la primera sala se informó sobre el convenio celebrado en cumplimiento de la sentencia emitida dentro del expediente de origen del TOCA 389/17, listado como séptimo punto del orden del día. En este sentido, la Presidencia dictó el acuerdo respectivo para declararse en materia el TOCA en mención. En consecuencia, no se abordará la ponencia en comento. Atendiendo al orden del día, pongo a su consideración el mismo. A su vez, solicito la dispensa de la lectura del acta de la sesión ordinaria anterior, al habérseles remitido junto con la convocatoria para esta sesión. Y en caso de no tener comentario alguno, solicito que la misma se apruebe. Quienes estén a favor de la propuesta, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Iniciando con el listado de las ponencias, se concede el uso de la voz a la magistrada Marisela Torres Serrano para la exposición de las correspondientes a la primera sala y desahogo del tercer punto del orden del día. Gracias, magistrada presidenta. Buenos días, compañeros magistrados. Secretario, buenos días. Toca número 349/17, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el tercero perjudicado en el proceso de origen en contra de la sentencia dictada el 20 de junio de 2017, por la magistrada de la tercera sala en el proceso administrativo número 409/16, mediante la cual se decretó la nulidad de los actos combatidos y se reconoció el derecho solicitado. El recurrente invoca textualmente como agravio los siguientes. Primero, causa agravio el fallo que se recurre, toda vez que la tercera sala indebidamente varió la litis en el proceso administrativo que nos ocupa. El actor solicitó se ordenara a las autoridades demandadas a la devolución del pago realizado por la infracción que se cometió, no así lo que argumenta la ACUO en la sentencia controvertida en relación al pago de intereses, pues nunca hizo valer tal pretensión. Segundo, la ACUO determinó condenar a la autoridad a pagar a la parte actora lo siguiente: la cantidad de 20,816 pesos que pagó por concepto de multa, el pago de recargos, que se calculará la tasa del 1.13%, mismos que deberán enterarse desde la fecha en que el actor realizó el pago y se cubrirá por cada mes o fracción que transcurra desde esa fecha hasta en que se le realice el pago o devolución correspondiente. Bajo esta tesitura, es menester señalar que el criterio sostenido por la juzgadora no se encuentra ajustado a derecho. Hasta ahí los agravios. En el primero de los agravios que esgrime el recurrente, manifiesta que la magistrada de la tercera sala, en el juicio de origen, indebidamente varió la litis, pues la parte actora únicamente solicitó, en el reconocimiento de su derecho, la devolución del pago realizado, no así el pago de intereses, supliendo de manera indebida y sin fundamento la queja. Este pleno considera infundado el anterior argumento por los siguientes motivos. De la demanda presentada se desprende que solicitó, además de la nulidad de los actos impugnados, lo siguiente. Asimismo solicito se condenen las autoridades demandadas al pleno restablecimiento del derecho que me ha sido violado, es decir, se ordene a las autoridades a que me devuelvan las cantidades que indebidamente pagué, además del pago de los intereses generados desde la fecha en que se realizó dicho pago hasta la fecha en que se lleve a cabo la devolución de la cantidad que se reclama, en virtud de que se realizó el pago bajo protesta. Como puede observarse, contrario a lo que manifiesta el recurrente, el actor en el proceso de origen sí solicitó, además de la devolución del pago realizado
con motivo del levantamiento de la boleta de infracción, el pago de los intereses generados desde la fecha en que se realizó dicho pago y hasta la fecha en que se realizará la devolución de la cantidad que se reclama, señalando además que realizó el pago bajo protesta. Por lo que respecta al segundo de los agravios, el recurrente sostiene que no es procedente la condena al pago de intereses, conforme al artículo 38 del Código Fiscal. Quienes resuelven lo consideran fundado en virtud de lo siguiente. De la interpretación armónica de los artículos 29, 37 y 38 del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato, se desprende que se encuentran relacionados, ya que los mismos versan sobre la devolución del pago de lo indebido y sobre la actualización de los intereses que se generan en virtud de ese supuesto. Los artículos 37 y 38 del Código Fiscal del Estado de Guanajuato enuncian que cuando un ciudadano solicite lo que se ha pagado de manera indebida, el artículo 38 hace énfasis en la previa solicitud, la autoridad deberá devolver la cantidad y para ello tendrá un plazo de 50 días siguientes a la fecha de presentación de la solicitud. La anterior hipótesis, un pago indebido, acorde a lo previsto por el párrafo segundo del artículo 38 del Código Fiscal del Estado de Guanajuato, conlleva tres posibilidades. Primera, que la autoridad devuelva la cantidad requerida en el plazo previsto por la norma, 50 días, en cuyo caso no se deberán pagar intereses. Segundo, que la autoridad devuelva el dinero excediendo el plazo establecido, más allá de los 50 días. Y tercero, que la autoridad emita una negativa expresa a devolver la cantidad solicitada. En estos tres supuestos, la normativa que se aplica, es decir, el Código Fiscal, contempla la previa solicitud de la cantidad que se ha entregado de manera indebida. Ahora bien, el artículo 38 del Código Fiscal advierte que en los casos contemplados en los supuestos segundo y tercero, la autoridad deberá devolver la cantidad entregada indebidamente y pagar intereses de la manera siguiente. Si la devolución es extemporánea, más allá de los 50 días, los intereses empezarán a computarse a partir del día 51 y si el ciudadano combatió la negativa expresa a que se le devolviera lo que pagó de manera indebida, ese medio de impugnación conmina a la autoridad a la devolución del numerario. Procederá el pago de intereses, mismos que se calcularán a partir de que surtió sus efectos la notificación de la negativa expresa de devolver el pago indebido. En ambos escenarios, acorde a lo estipulado por el artículo 38 del Código Fiscal del Estado de Guanajuato, es menester que medie una solicitud de devolución de lo que se pagó de manera indebida. El caso concreto, en el proceso de origen, no actualiza la hipótesis hasta aquí narradas, ya que la litis no deriva de la desatención a una solicitud de lo que se pagó indebidamente. No obstante lo anterior, los artículos 29 y 38, párrafo tercero del Código Fiscal del Estado de Guanajuato, contempla que el monto de los aprovechamientos, conforme al artículo 83 de la Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato, las multas son una modalidad de los aprovechamientos. Deberá actualizarse por el transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios en el país, para lo cual se aplicará el factor de actualización a las cantidades correspondientes. Dicho factor se obtendrá dividiendo el índice nacional de precios al consumidor del mes anterior al mes reciente del periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo de dicho periodo. Así las cosas, si bien la litis de origen no se subsume en las hipótesis previstas en los artículos 37 y 38 del Código Fiscal, en lo relativo al pago de interés, porque no hubo una solicitud de devolución, sí actualiza la hipótesis que contempla el artículo 29 y 38, párrafo tercero del Código Fiscal del Estado de Guanajuato, y por ende lo procedente es modificar la resolución recurrida para el efecto siguiente. No se condena al pago de intereses a la autoridad demandada, pero sí se condena a la autoridad a que actualice el monto que se ha pagado con motivo de la multa, acorde al criterio plasmado en este considerando y a lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 38 del Código Fiscal del Estado de Guanajuato. En el orden de ideas precisado, lo procedente es modificar la resolución dictada por el acuo, esto es, la autoridad demandada reintegra a la parte actora la cantidad que derogó con motivo de la infracción con número de folio 15.411 debidamente actualizada, factor de actualización, lo cual se somete a su consideración. Magistrados, está a su consideración la resolución del TOCA 349/17. Si están de acuerdo con el sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Aprobada por unanimidad. Siguiendo con el listado de las ponencias, se concede de nueva cuenta el uso de la voz a la magistrada Marisela Torres para el desahogo del cuarto punto del orden del día. Gracias, magistrada presidenta. Toca número 363/17,
relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del Subprocurador Regional B de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato, autoridad demandada, en contra de la sentencia del día 2 de junio de 2017, pronunciada por el magistrado de la Cuarta Sala en el proceso administrativo número 1987/16, mediante la cual se declaró la nulidad total de la resolución impugnada y se reconoció el derecho solicitado. El recurrente invoca textualmente como agravio los siguientes. Agravio primero. Los señalamientos de la ACUO referente a las condiciones económicas del infractor ambiental son totalmente ilegales, porque justamente con base en lo que contiene y textualmente se expresa en las disposiciones legales. En este contexto es de constatarse y se constata que los ordenamientos legales citados, ley y código, habla de condiciones económicas o condición socioeconómicas del infractor ambiental, pero los dispositivos citados jamás se refieren a una capacidad económica ni a una situación económica y mucho menos a ingresos, deducciones autorizadas, pagos de nómina, percepciones, etcétera. Agravio segundo. Los señalamientos de la ACUO referente a las condiciones económicas del infractor ambiental también son totalmente inconstitucionales, justamente porque si en las disposiciones reglamentarias, secundarias y derivadas solo se señalan los elementos generales a considerar para la individualización de las sanciones, indicando que se ha de atender o considera la gravedad de la infracción, la condición socioeconómica del infractor, la reincidencia o cualquier otro elemento del que puede inferirse la levedad o la gravedad del hecho infractor. Sin embargo, si en algunos de estos puntos las disposiciones legales no detalladas no pormenorizan, no se indica algún método o camino, no es lícito ni legal realizar aclaraciones, distinciones o exigencias no contenidas expresamente en el texto constitucional o legal. Los agravios se analizan de manera conjunta al encontrarse relacionados. Quien recurre en esencia señala que la multa impuesta a la empresa actora fue acorde a los ordenamientos legales en materia de ecología y que, contrario a lo señalado por la ACUO, se encuentra debidamente individualizada. Este pleno los considera infundados los anteriores argumentos bajo los siguientes motivos y fundamentos. El artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado. El derecho humano previsto en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe la imposición de penas o sanciones fijas, debiéndose entender como sanción fija aquella que no otorga un parámetro máximo y mínimo, de tal suerte que se impondría la misma sanción a cualquier infractor, independientemente de las circunstancias que concurrieran en el caso concreto, gravedad de la falta, instrucción, daño causado, situación económica y demás circunstancias que se hayan actualizado en la comisión de la infracción. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia intitulada Multa excesiva concepto de. En armonía con el precepto constitucional, el artículo 172 de la Ley para la Protección y Preservación del Ambiente del Estado de Guanajuato contempla lo siguiente: para la imposición de las sanciones por infracciones a esta ley se tomarán en cuenta, primero, la gravedad de la infracción, considerando el impacto en la salud pública, la generación de desequilibrios ecológicos, la afectación de recursos naturales o de biodiversidad y, en su caso, los niveles en que se hubiera rebasado los límites establecidos en las normas oficiales mexicanas o en las normas técnicas ambientales aplicables. Segundo, las condiciones económicas del infractor y, tercero, la reincidencia si la hubiere. En el caso que el infractor realice las medidas correctivas o de urgente aplicación o subsane las irregularidades en que hubiera incurrido, previamente a que la Procuraduría de Protección al Ambiente y las autoridades municipales impongan una sanción, dichas autoridades deberán considerar tal situación como atenuante de la infracción cometida. Del precepto que precede, se colige que una sanción es pertinente cuando se toma en cuenta, previo a su imposición, el análisis de diversos factores, entre los que destaca, para efectos de la litis, la capacidad socioeconómica del individuo a sancionar, entendiéndose como tal los ingresos con los que cuenta el individuo y que son óptimos para cumplir con la sanción impuesta. En el acto impugnado, en relación a las condiciones económicas del infractor, la autoridad precisó que el inmueble donde se localiza la persona moral cuenta con una superficie de 10,000 metros cuadrados, que inició actividades desde 1972, es propio, cuenta con 15 empleados y su principal actividad es la preparación de embutidos y otras conservas de carne de ganado y aves, por lo que se puede afirmar que cuenta con una condición económica activa con alta capacidad de pago. Los datos plasmados en el párrafo que precede no son suficientes para esclarecer cuál es la capacidad económica del infractor
y por ende no hay certidumbre sobre su capacidad para afrontar la multa que se le impuso. De ahí que la decisión de la CUO, cuando determinó que la multa no estuvo correctamente individualizada, se encuentra ajustada a derecho. En efecto, el que la autoridad demandada vierta ciertos datos no implica que haya realizado un estudio socioeconómico del actor, ya que la autoridad es omisa en explicar cómo de esos datos se concluye determinado estatus socioeconómico y, en consecuencia, su capacidad para enfrentar una multa determinada, lo que implica una indebida motivación de la individualización de la sanción. De ahí lo infundado de los agravios. En virtud de lo expuesto, lo procedente es confirmar la sentencia de fecha 2 de junio del presente año. Está a su consideración el proyecto de resolución del TOCA 363/17. Si están de acuerdo con el sentido que se propone, sírvanse manifestarlo. Aprobado por unanimidad. Continuando con el listado de las ponencias, se cede nuevamente el uso de la voz a la magistrada Marisela Torres para el desahogo del quinto punto del orden del día. Gracias, señora magistrada, muy amable. Toca número 403/17, relativo al recurso de reclamación interpuesto por la parte actora en contra del acuerdo dictado el 21 de agosto de 2017 por el magistrado de la segunda sala en el proceso administrativo número 1196/17, en donde se sobreseyó el proceso de origen. El recurrente invoca textualmente como agravio el siguiente. Respecto de la causal de improcedencia aducida por la autoridad, la misma carece de sustento jurídico en virtud de que la demanda se interpuso en tiempo y forma de acuerdo con lo previsto por el artículo 266, último párrafo, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, al enviarse por correo certificado con acuse de recibo, ya que como consta en el expediente y con las copias del acuse de recibo que se adjunta, la misma se envió por Correos de México el día 19 de junio de 2017 y no así el 21 de junio de 2017, como se señaló erróneamente en el acuerdo de fecha 26 de junio del presente. El único agravio señalado por el recurrente resulta fundado y por ende suficiente para modificar el acuerdo, como se demostrará enseguida. El artículo 263, en su último párrafo del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato establece: la demanda deberá presentarse por escrito o en la modalidad de juicio en línea ante el tribunal y por escrito ante el juzgado respectivo dentro de los 30 días siguientes a aquel en que haya surtido efectos la notificación del acto o resolución impugnado o aquel en que se haya ostentado sabedor de su contenido o de su ejecución, con las excepciones siguientes. La demanda podrá presentarse por correo certificado con acuse de recibido si el actor tiene su domicilio fuera de la ciudad donde reside el tribunal o juzgado, en cuyo caso se tendrá por presentada en la fecha en que fue depositada en la oficina de correos. Ahora bien, del análisis del precepto mencionado, se concluye que tiene por objeto cumplir con el principio de seguridad jurídica de que debe estar revestido todo proceso, de manera que quede constancia fehaciente tanto de la fecha en que se hizo el depósito correspondiente como de aquella en que fue recibida por su destinatario, y por finalidad que las partes tengan las mismas oportunidades y facilidades para la defensa de sus intereses que aquellas cuyo domicilio se encuentran ubicados en el mismo lugar en que se tiene su sede este tribunal, para que no tenga que desplazarse desde el lugar de su residencia hasta esta ciudad a presentar sus promociones, evitando así que los plazos dentro de los cuales deban ejercer su derecho o cumplir con una carga procesal puedan resultar disminuidos por razón de la distancia. La recurrente manifiesta entonces que desde el día 19 de junio de 2017, no así hasta el 21 de junio del presente año, depositó su demanda en el Servicio Postal Mexicano de la prueba que obra en el propio proceso contencioso 1196, diagonal segunda sala, diagonal 17, consistente en el sobre. Se desprende que fue presentada la demanda en la oficina de correos el 19 de junio de 2017, con fundamento en los artículos 81 y 117 del Código de la Materia. Se determina que la parte actora en el proceso de origen presentó su demanda en el Servicio Postal Mexicano el día 19 de junio de 2017 y por ende su presentación fue oportuna en los términos del artículo 263, último párrafo del artículo del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, ya que el plazo fenecía precisamente el 19 de junio del presente año, de conformidad con el cómputo realizado por el secretario de Estudio y Cuenta de la segunda sala. Es ilustrativa para la anterior la siguiente tesis, cuyo rubro es recurso de revisión,
debe tenerse como fecha de su presentación aquella en que fue depositada en la Oficina de Correos de México para su remisión vía correo certificado con acuse de recibo, si la autoridad responsable o tercera interesada tiene su domicilio oficial fuera del lugar de residencia del órgano jurisdiccional que conoce del juicio de amparo, no así la fecha en que éste lo recibió. Por tanto, lo procedente es modificar el acuerdo recurrido para efecto de que la segunda sala emita un nuevo proveído en donde determine que la demanda ha sido presentada en tiempo en la Oficina de Correos. Magistrados, se pone a su consideración la resolución del TOCA 403/17. Si están de acuerdo con el sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Aprobada por unanimidad. Continuando con el listado de las ponencias, se concede ahora el uso de la voz al magistrado Vicente de Jesús Esqueda Méndez para la presentación de la correspondiente a la segunda sala y desahogo del sexto punto del orden del día. Muchas gracias. Muy buenos días, compañeras magistradas, señores magistrados, señor secretario. El TOCA 207/17 corresponde al recurso de reclamación interpuesto por la parte actora en contra de la resolución dictada en el proceso 1888/16 por el magistrado de la primera sala de este tribunal. Previo al análisis del agravio hecho valer por la parte recurrente, es conveniente precisar lo siguiente. El 7 de octubre de 2015, la delegada de la comunidad del Chinaco, municipio de Villagrán, Guanajuato, solicitó al ayuntamiento de esa localidad modificar el acceso vial a dicha comunidad. En el punto 5.7 del acta de sesión de fecha 6 de octubre de 2015, el ayuntamiento acordó y aprobó por mayoría de votos esa solicitud y modificó la entrada vial de la citada comunidad. Un regidor, mediante oficio, solicitó se iniciara el procedimiento de revocación del acuerdo citado anteriormente, y en el punto 11 del acta de sesión de fecha 30 de noviembre de 2015, el ayuntamiento aprobó revocar el citado acuerdo 5.7 por unanimidad de votos. En esa misma fecha, 30 de noviembre de 2015, habitantes de dicha comunidad presentaron un escrito en el que solicitaron dejar sin efectos el acuerdo 5.7 del acta de sesión 6 de octubre de 2015, dado que no fue tomada en cuenta su opinión. A través del acuerdo 31 de mayo de 2016, el ayuntamiento revocó el acuerdo de fecha 30 de noviembre de 2015, con lo cual quedó vigente la determinación del 6 de octubre de esa anualidad que inicialmente fue solicitada por la delegada de la comunidad del Chinaco. Mediante oficio, el secretario del ayuntamiento comunicó a los habitantes de la comunidad del Chinaco la aprobación del acuerdo 31 de mayo de 2016. En el proceso administrativo principal, los actores impugnaron la determinación contenida en el oficio que contiene la certificación del acuerdo de fecha 31 de mayo de 2016, y en la resolución que ahora se revisa se sobreseyó el proceso por falta de interés jurídico de los actores. Inconforme con la determinación que antecede, el autorizado de la parte actora en el proceso de origen interpuso recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer un único agravio, identificado como primero, el cual a juicio de este tribunal en pleno es infundado por las siguientes consideraciones jurídicas. El interés jurídico es la existencia de un derecho legítimamente tutelado. Esto implica que el interés jurídico es la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, cuando es transgredido por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente demandando el cese de esa transgresión. En este contexto, para que se acredite el interés jurídico de los actores, debe existir el derecho de los ciudadanos a que no se modifique un acceso o vialidad. Ahora bien, el apartado de la demanda en el cual los actores basan su agravio es el inciso B del capítulo 5, el cual consigna varios artículos. En lo que interesa, resulta oportuno estudiar los numerales 199, 200 y 201 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato. Estos artículos señalan que los bienes del dominio público del municipio, entre los cuales se encuentran los accesos y vialidades, solo podrán enajenarse previa desafectación y autorización del ayuntamiento por acuerdo de su mayoría calificada. Sin embargo, estos artículos no tutelan el derecho de los ciudadanos a que se modifique un acceso o vialidad. Por ello, de estos artículos no se desprende el interés jurídico de los actores. Asimismo, de los artículos invocados en el capítulo 5 de la demanda, resulta oportuno estudiar los numerales 308, 309, fracción 19ª, 310 y 311, fracción 3ª, del Código Territorial para el Estado y los municipios de Guanajuato. Estos artículos establecen la evaluación del impacto vial. Sin embargo, estos artículos tampoco tutelan el derecho a la no modificación de una vialidad, por lo cual de ellos no se deduce el interés jurídico de los actores. Es de resaltarse que la autoridad administrativa
no ha reconocido el interés jurídico de los habitantes de la comunidad del Chinaco, ya que contrariamente a lo señalado por los actores en su demanda, la autoridad no revocó el acuerdo de fecha 6 de octubre de 2015 en atención al escrito que le presentaron, sino que esta revocación se realizó en base al oficio suscrito por un regidor. Asimismo, es de señalarse que en nuestro sistema jurídico los particulares, frente a la modificación de cualquier vialidad, tienen un interés simple, más no un interés jurídico. En este contexto, tenemos que aun cuando se considere que el acuerdo impugnado está dirigido a los habitantes del Chinaco, esta consideración no es suficiente para acreditar su interés jurídico, ya que de ello únicamente se desprende un interés simple. En consecuencia, no hay ninguna transgresión al derecho de tutela judicial efectiva de los actores con el sobreseimiento del proceso de origen, ya que únicamente tienen interés simple para impugnar la modificación a la entrada a la comunidad del Chinaco, el cual es insuficiente para que este tribunal resuelva esa impugnación de conformidad con el artículo 251, primer párrafo del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Así las cosas, ante lo infundado del agravio hecho valer por la parte recurrente, se propone confirmar la resolución que se revisa. Magistrados, está a su consideración la resolución del TOCA 207/17. En caso de estar de acuerdo con el sentido que se propone, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. En virtud de que el TOCA 389/17, listado como séptimo punto del orden del día, ha sido declarado sin materia, procedo a exponer la ponencia correspondiente a la tercera sala para el desahogo del octavo punto del orden del día. Y someto a consideración del Pleno el proyecto de resolución correspondiente al recurso de reclamación TOCA 376/17 en la modalidad de juicio en línea interpuesto por la autoridad demandada en el proceso administrativo 1441/2016 en contra de la sentencia de 2 de agosto de 2017 pronunciada por el magistrado de la segunda sala. El proceso administrativo de origen fue promovido en contra de la resolución de 13 de abril de 2016, en la cual el subprocurador regional A de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado determinó que el actor cometió una falta administrativa en materia ambiental y le impuso una medida correctiva, así como una multa. Seguido el trámite del proceso administrativo, el 2 de agosto de 2017, la Sala dictó la sentencia respectiva en la que decretó la nulidad de la resolución impugnada al considerar que se actualizaba la causa de ilegalidad prevista en la fracción cuarta del artículo 302 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, porque no se individualizó correctamente la sanción económica impuesta al actor en la parte relativa a su capacidad económica. En principio, la autoridad recurrente sostiene que la sanción impuesta al actor se encuentra suficientemente motivada porque se abordan los criterios previstos por el artículo 172 de la Ley para la Protección y Preservación del Ambiente del Estado de Guanajuato y que impuso la sanción en ejercicio del arbitrio que le otorga la ley. Alega que de la citada ley no se desprende que para individualizar la sanción respectiva deba considerarse el costo-beneficio que implique para el actor la realización de la actividad por la cual fue sancionado. También señala que la cuantía de la multa impuesta al demandante es muy baja, pues ni siquiera representa el 1% de las legalmente permisibles. Refiere que no siempre debe imponerse la sanción mínima, pues de ser así se desvirtuaría la naturaleza de la sanción. El planteamiento anterior es infundado. Uno de los valores preservados por el artículo 22 de la Constitución Federal consiste en que las multas no resulten de tal magnitud que se vuelvan confiscatorias, lo cual implica la existencia de un criterio de proporcionalidad que resulta del equilibrio entre la infracción y la sanción. Precisamente por ello, en el artículo 172 de la Ley para la Protección y Preservación del Ambiente se establecen diversos criterios para determinar la sanción que corresponda dentro del procedimiento administrativo de inspección en materia ambiental, que deben considerarse y sopesarse en su conjunto y relacionándolos unos con otros para cumplir con la proporcionalidad a que se refiere el sobredicho artículo 22 constitucional. Además, cierto es que en la imposición de sanciones las autoridades administrativas pueden hacer uso de su arbitrio individualizador. Sin embargo, no debe soslayarse que la fundamentación y motivación constituye un requisito de validez del acto administrativo, cuyo propósito es que el destinatario del acto de autoridad conozca el porqué de la actuación administrativa. En ese entendido,
Tratándose de la individualización de la sanción económica impuesta en la resolución impugnada, la autoridad debía analizar cada uno de los criterios previstos en el artículo 172 de la Ley para la Protección y Preservación del Ambiente, y si consideraba que la condición económica del actor constituía un factor que obraba en su perjuicio, debió explicar razonadamente el porqué de su decisión y no establecerlo dogmáticamente como lo hizo. Se afirma lo anterior porque en relación a las condiciones económicas, la autoridad únicamente mencionó que en el acta de inspección de 20 de abril de 2015 constaba que el horno alfarero, propiedad o responsabilidad del actor, cuenta con 3 empleados, tiene una superficie de 350 metros cuadrados y que su principal actividad es la fabricación de macetas con una producción aproximada de 200 piezas. Empero, no explicó en qué sentido tales circunstancias constituían un reflejo de las condiciones económicas del actor. Es decir, la autoridad se limitó a mencionar diversos datos sin expresar razonamiento alguno dirigido a evidenciar, con base en las apuntadas circunstancias, que el demandante cuenta con la capacidad económica para afrontar la multa que le impuso. En tal virtud se concluye que la multa impuesta a la parte actora, equivalente a 70 salarios mínimos, no se individualizó debidamente, ya que el subprocurador demandado no expuso las razones que, atendiendo a la capacidad económica del infractor, justificaran el monto de la sanción, ya que las circunstancias en las que se apoyó resultan insuficientes para imponer una multa por encima de la mínima legal. Finalmente, la autoridad recurrente señala que no debió decretarse la nulidad total de la resolución impugnada porque el vicio advertido por la Sala versa exclusivamente sobre la sanción económica impuesta y no incide en la falta administrativa que se le imputó. Tal disertación es infundada, pues la resolución impugnada en la causa primigenia tiene su origen en una orden de inspección cuya emisión constituye el ejercicio de la facultad discrecional que el artículo 161 de la Ley para la Protección y Preservación del Ambiente otorga a la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado, porque en términos del citado numeral queda al prudente arbitrio de dicha autoridad ordenar la práctica de inspecciones. Entonces, al no tratarse de una instancia, recurso o petición del gobernado, el efecto de la nulidad simplemente debe ser anulatorio del acto, sin vincular a la autoridad a emitir otra resolución, purgando el vicio por el que se decretó la nulidad. Es así que ante la ineficacia de los agravios planteados por la autoridad inconforme, esta ponencia propone confirmar la sentencia dictada por la segunda sala. Expuesta la ponencia, está a su consideración la resolución del TOCA 376/17. En caso de estar de acuerdo con el sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Aprobada por unanimidad. Siguiendo con las ponencias listadas, se cede ahora el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz para la presentación de las correspondientes a la cuarta sala y desahogo del 9º punto del orden del día. Muchas gracias, magistrada presidenta. Muy buen día, magistradas, magistrados, secretario general. Inicio con las ponencias correspondientes al TOCA 21 del 10 del 2017, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado de la parte actora en contra de la sentencia de fecha 1 de diciembre de 2016 emitida por la magistrada de la primera sala de ese tribunal en el proceso administrativo 1440 del 15. Para la mejor comprensión del asunto que nos ocupa, esta ponencia, previo al análisis de los 4 agravios hechos valer por el recurrente, considera conveniente precisar lo siguiente. En el proceso administrativo principal, el actor impugnó la creación de la cuenta 148.904, los cobros del saldo anterior del drenaje, de recargos de documentos, de consumo de agua, del cobro del IVA, del saldo anterior y cobro de IVA, así como la suspensión de los servicios y el apercibimiento de cancelación del contrato. El 1 de diciembre de 2016, la magistrada de la primera sala dictó la sentencia recurrida en la que decretó el sobreseimiento por las siguientes razones. Primero, se sobresee el proceso por lo que se refiere a los cobros relativos al número de cuenta 2931-4, así como a los apercibimientos sobre suspensión de servicio y cancelación de contratos correspondientes. Lo anterior ante la falta de afectación al interés jurídico del demandante al no corresponder los cobros ni el resto de los actos citados al número de cuenta que tiene ante el organismo operador. La cuenta número 148.904-6, mediante la cual se realiza el cobro al actor por el concepto de saneamiento, corresponde a un convenio de descarga de agua residual. Sin embargo, de dicho pacto se hace evidente que al menos a partir del día 13 de abril del 2005, fecha en que se suscribió
el primer convenio y de aquella que corresponde al contrato del 1 de junio del 2006, el accionante tenía conocimiento de la creación de esa cuenta. Por lo tanto, al no haber promovido algún medio de impugnación en contra de ella, dicha cuenta quedó tácitamente consentida. En cuanto a los actos enlistados con los numerales 2 al 10 del escrito de demanda respecto al número de cuenta 148.904-6, el actor refirió como acto impugnado el cobro de la suma de 245.243, consignado en la impresión de consulta del saldo, un ticket. Empero debe considerarse que dicho acto resulta inexistente, toda vez que un recibo de consulta de saldo, un ticket, no constituye un acto administrativo. Finalmente, por lo que respecta a los actos de apercibimiento de suspensión de servicio y cancelación de contrato, cabe señalar que los mismos no se contienen en el recibo de consulta de saldo, sino que en todo caso el recibo de cobro número A 2.777.396 es el que hace alusión únicamente a la suspensión. Por tanto, el apercibimiento de cancelación de contrato es inexistente, mientras que la suspensión de servicios se encuentra consentida tácitamente. Inconforme con las determinaciones que anteceden, la parte actora interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer 4 agravios. Así tenemos que los agravios antes referidos, a juicio de esta ponencia, son inoperantes para modificar o revocar la sentencia recurrida. Se afirma lo anterior toda vez que ha sido criterio reiterado de este tribunal que la inoperancia de los agravios en la reclamación se configura ante la actualización de algún impedimento técnico que imposibilite el examen del planteamiento efectuado, supuesto en el cual se sitúa el relativo a que en los agravios formulados no se controviertan las consideraciones medulares vertidas por el órgano jurisdiccional que sustenten el sentido del fallo. Luego, si con las manifestaciones vertidas en los 4 agravios no se evidencia la ilegalidad de las consideraciones en que se sustenta el fallo para decretar el sobreseimiento, sino que únicamente el recurrente se limita a argumentar de forma genérica que son incorrectos los señalamientos de la magistrada Cuo, es evidente que esas manifestaciones resultan ineficaces para desvirtuar las consideraciones jurídicas medulares expuestas por la resolutora para apoyar su sentencia, lo cual se insiste torna inoperante los agravios en estudio. Dicho de modo diverso, si en la sentencia recurrida la CUO expresó varias razones sustanciales por las cuales arribó a su determinación de decretar el sobreseimiento del proceso administrativo principal y en los agravios que nos ocupan el recurrente no expone razonamiento alguno tendiente a desvirtuar cada uno de esos motivos esenciales, entonces dichos agravios devienen inoperantes, pues con sus manifestaciones incurren en imprecisión, lo cual revela la falta de eficacia para destruir las razones y fundamentos aportados por la magistrada resolutora. Lo anterior máxime si consideramos que cuando son varias las consideraciones empleadas por el juzgador para sustentar su fallo, deben desvirtuarse todos y cada uno de estos razonamientos. De esta manera, ante lo inoperante de los 4 agravios hechos valer por quien recurre, lo procedente a juicio de esta ponencia es confirmar la sentencia que ahora se revisa. Magistrados, está a su consideración la resolución del TOCA 21/17. Si están de acuerdo con el sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Aprobada por unanimidad. Continuando con el listado de las ponencias, se concede nuevamente el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, titular de la 4ª Sala, para el desahogo del 10º punto del orden del día. Muchas gracias, magistrada presidenta. Me refiero ahora al TOCA 52/17, relativo al recurso de reclamación interpuesto por la tesorera municipal del municipio de Victoria, Guanajuato, autoridad demandada, en contra de la sentencia del 5 de diciembre de 2016, emitida por la magistrada de la primera sala de este tribunal, en el proceso administrativo 1168/16. Para la mejor comprensión del asunto que nos ocupa, esta ponencia, previo al análisis del único agravio hecho valer por la recurrente, considera conveniente precisar lo siguiente. En el proceso administrativo principal, la actora impugnó la resolución emitida por el tesorero de Victoria, mediante el cual negó la devolución de las cantidades pagadas indebidamente por concepto de impuesto predial durante los ejercicios fiscales 2000 a 2015. Seguido el proceso administrativo principal en todos sus trámites legales, la magistrada de la primera sala dictó la sentencia recurrida en la que declaró la nulidad de la resolución impugnada, básicamente porque la misma se encuentra insuficientemente motivada, ya que no se justificó la legalidad de los cobros cuya devolución se reclama. Inconforme con las determinaciones que anteceden, la autoridad demandada interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer un único agravio. Así tenemos que con su agravio la recurrente no combate las consideraciones en que se sustentó la CUO para arribar a su determinación de declarar la nulidad de la resolución impugnada, sino que únicamente los dirigió a combatir la condena a la autoridad
pues básicamente argumenta que la determinación del acuo consistente en el cálculo de la cantidad que ha venido pagando la actora por concepto de impuesto predial se sustenta en una errónea interpretación y valoración del informe de la autoridad, ya que en este último se desglosaron los pagos que ha realizado el ejido Cañada de Moreno como contribuyentes del 2000 al 2015 y no así los pagos realizados por la actora directamente. A juicio de esta ponencia, dichos agravios son fundados y por ende suficientes para modificar la sentencia que se revisa. Ello es así porque no se debe pasar por alto que la finalidad del requerimiento que le formuló la ACUO a la autoridad demandada y que finalmente esa última terminó cumplimentando el 11 de octubre de 2016 fue para que rindiera informe de si el ejido de Cañada de Moreno estaba inscrito en el padrón catastral de Victoria, Guanajuato, y en caso de ser así, cuánto pagó por concepto de impuesto predial. Luego, si la tesorera municipal de Victoria, mediante escrito 13 de septiembre de 2016, básicamente manifestó, según consta en el sistema comercial que maneja el Departamento de Catastro, si existe una cuenta catastral a nombre del comisariado ejidal ya aludido, cuya cuenta corresponde al código que se señala, y posteriormente por escrito del 11 de octubre de 2016, adjuntó y precisó lo que sigue. Adjunto al presente, me permito remitir el estado de cuenta y o historial de pagos del contribuyente ejido de Cañada de Moreno, cuya cuenta catastral corresponde a la cuenta señalada. A la vez le informa que del año 2000 al 2015 el contribuyente ha pagado la cantidad de 66,000 pesos con 66,183 con 39 centavos. De todo lo anterior es dable concluir que efectivamente, tal como lo señala la recurrente en el informe rendido por la autoridad demandada, se desglosaron los pagos que realizó el ejido como contribuyente en los años referidos por concepto de impuesto predial, y no los pagos que realizó directamente la actora. De ahí lo fundado el agravio que nos ocupa y lo desafortunado en la determinación de condenar a la autoridad demandada a realizar las gestiones necesarias para que se devuelva a la actora la cantidad total de 60,949,58. Sin embargo, dado que las cantidades solicitadas por la actora se encuentran establecidas claramente en la demanda, entonces el cálculo de lo que realmente ha de devolverse debe realizarse con base en los recibos que ella misma anexó a su escrito y que suman un total de 3,996,20 centavos. De manera que si de la suma de las cifras señaladas se obtiene como resultado la cantidad antes referida, entonces esa cantidad es la que debe devolverse a la actora y no la totalidad de lo que pagó todo el ejido. De esta manera, ante lo fundado, el único agravio hecho valer por quien recurre, lo procedente es modificar la sentencia que lo hace revisa única y exclusivamente en la parte de la condena. Magistrada y magistrados, expuesta la ponencia, se somete a votación el proyecto del TOCA 52/17. En caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo. Aprobado por unanimidad. Continuando con el listado de las ponencias, se cede nuevamente el uso de la voz al magistrado Cuauhtémoc Chávez, ahora para el desahogo del 11º punto del orden del día. Muchas gracias, magistrada presidenta. Continúo ahora con el TOCA 125/17, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del presidente del Consejo Directivo y representante legal del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, conocido como ZAPAL, autoridad demandada, en contra de la sentencia de fecha 23 de febrero de 2017, emitida por la magistrada de la tercera sala de ese tribunal en el proceso administrativo 391/15. Para la mejor comprensión del asunto que nos ocupa esta ponencia, previo al análisis de los tres agravios hechos valer por el recurrente, considera conveniente precisar lo siguiente. En el proceso administrativo principal, el actor impugnó la determinación de permanecer en silencio administrativo al no dar cumplimiento a la obligación de contestar su escrito en la forma y términos señalados por las disposiciones jurídicas aplicables, operando así la negativa ficta, siendo ello la significación de su decisión que desfavorable a sus intereses, derechos y esferas jurídicos. Seguido el proceso administrativo principal en todos sus trámites legales, la magistrada de la tercera sala dictó una primer sentencia con la cual la parte actora no estuvo de acuerdo, promoviendo en consecuencia demanda de amparo directo administrativo que le tocó conocer al primer tribunal colegiado en materia administrativa del 16º circuito. El 2 de febrero del 2017, el primer tribunal colegiado dictó la sentencia de amparo directo administrativo
número 665, diagonal 2016, en la que concedió el amparo y protección de la justicia federal al quejoso. En cumplimiento a la ejecutoria de mérito, el 23 de febrero de este año, la magistrada de la tercera sala dictó la sentencia recurrida, en la que declaró la nulidad de la negativa expresa y reconoció el derecho del actor a que se le reentregue la cantidad pagada por concepto de saneamiento de aguas residuales. Inconforme con las determinaciones que anteceden, la autoridad demandada interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer 3 agravios. Así tenemos que los agravios antes referidos a juicio de esta ponencia son inoperantes, pues si bien es cierto que el recurso de reclamación procede en contra de una sentencia dictada por alguna sala de este tribunal, en cumplimiento de una ejecutoria de amparo que le haya otorgado plenitud de jurisdicción para resolver, no menos verdad es que el recurrente tiene la obligación de combatir con sus agravios las consideraciones jurídicas empleadas por la sala para sustentar su fallo. Luego, si en el presente recurso de reclamación la autoridad recurrente no combate frontal y directamente las consideraciones jurídicas del fallo recurrido, sino que únicamente se limita a aducir en sustancia que la QO incumplió con la ejecutoria dictada por el primer tribunal colegiado del 16º circuito en el amparo directo administrativo 665 de 2016, entonces se insiste en sus alegaciones devienen inoperantes. Lo anterior es así porque no se debe perder de vista que el cumplimiento a una ejecutoria de amparo no puede ser materia del recurso de reclamación previsto en el código que nos rige, ya que los aspectos relacionados con el exceso o defecto en que incurran las autoridades responsables al dar cumplimiento a un fallo protector en realidad son materia de pronunciamiento en la etapa de ejecución de sentencia, en la que las partes están en aptitud a alegar el defecto o exceso en el cumplimiento, tal y como lo establece el artículo 196 de la nueva ley de amparo. Esto es, conforme a dichos preceptos, los interesados en el cumplimiento cabal de la ejecutoria pueden alegar el exceso o defecto que podía incurrir la sala de ese tribunal en la etapa de referencia y no en un recurso de reclamación. Por tanto, no puede pretenderse que este tribunal en pleno asuma por la vía de recurso de reclamación que prevé nuestro código una competencia que la mencionada ley de amparo reserva a los tribunales del Poder Judicial de la Federación en la vigilancia del cumplimiento de sus ejecutorias de amparo, de ahí lo inoperante de los agravios que nos ocupan. Así las cosas, ante lo inoperante, los 3 agravios hechos valer por quien recurre, lo procedente a juicio de esta ponencia es confirmar la sentencia que ahora se revisa. Magistrada y magistrados, está a su consideración el proyecto de resolución del TOCA 125, diagonal 17. Si están de acuerdo con el sentido que se propone, sírvanse manifestarlo. Aprobado por unanimidad. Siguiendo con el listado de las ponencias, tiene nuevamente el uso de la voz el magistrado Cuauhtémoc Chávez para el desahogo del 12º punto del orden del día. Muchas gracias, magistrada presidenta. Concluyo mi intervención con el TOCA 283, diagonal 17, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el secretario de Seguridad Ciudadana del municipio de Irapuato, Guanajuato, y el presidente del Consejo de Honor y Justicia para los Cuerpos de Seguridad Pública, autoridades demandadas, en contra del acuerdo de fecha 24 de mayo de este año, emitida por el magistrado de la segunda sala de este tribunal en el proceso administrativo 207 del 2017, bajo la modalidad de juicio en línea. Para la mejor comprensión del asunto que nos ocupa, esta ponencia, previo al análisis de los agravios hechos valer por el recurrente, considera conveniente precisar lo siguiente. En el proceso administrativo principal, el actor impugnó la resolución del 6 de diciembre del 2016, dictada en el procedimiento administrativo disciplinario, en la que se le impuso la sanción consistente en cese o destitución en atención a lo vertido y analizado en el cuerpo de dicha resolución. En el acuerdo recurrido, el magistrado acudió al presidente del Consejo de Honor y Justicia para los Cuerpos de Seguridad Pública de Irapuato, Guanajuato, por dando contestación a la demanda en los términos siguientes. Téngase el presidente del mencionado consejo por no dando contestación a la demanda, por lo que se actualiza el apercibimiento que le fue formulado en el auto de erradicación, teniéndose por cierto los hechos que le fueron imputados por la parte actora, salvo prueba en contrario lo anterior según el artículo 279 del mismo código. Inconforme con las determinaciones que anteceden, la autoridad demandada interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer los agravios mismos que a consideración de esta ponencia resultan fundados para revocar el acuerdo recurrido. Lo anterior es así, ya que en efecto no debió tenerse al presidente del Consejo de Honor y Justicia para los Cuerpos de Seguridad Pública de Irapuato, Guanajuato, por no dando contestación a la demanda, pues si de acuerdo con lo establecido en el artículo 6º, fracción primera del reglamento del Consejo de Honor y Justicia para los Cuerpos de Seguridad Pública en el municipio aludido, el secretario de Seguridad Pública, Seguridad Ciudadana, es quien debe fungir como presidente del Consejo de Honor y Justicia para los Cuerpos de Seguridad Pública. Entonces aquel tiene el doble carácter.
Por ello, cuando en un proceso administrativo, como en el caso que nos ocupa, es señalado como autoridad demandada, el presidente del Consejo de Honor y Justicia por los Cuerpos de Seguridad Pública, y al pretender cumplir con su obligación de contestar la demanda en términos del artículo 279 de nuestro código, lo hace como secretario de Seguridad Ciudadana. Dicha autoridad está en aptitud de defender el acto impugnado, dado su doble carácter o doble personalidad indisoluble, ya que además de secretario de forma concurrente o simultánea es el representante del referido Consejo de Honor y Justicia en su calidad de presidente de este, en lo que lo legitima para actuar en defensa de los intereses del ente que representa en los litigios en que sea parte de conformidad con el artículo 8 del reglamento del Consejo aludido. De ahí lo he fundado los hechos agravios por valer por quien recurre. Así las cosas, al resultar fundado los agravios hechos valer por el recurrente, lo procedente a criterio de esta ponencia, revocar el acuerdo recurrido para que se tenga al presidente del Consejo de Honor y Justicia para los Cuerpos de Seguridad Pública de Irapuato, Guanajuato, por dando contestación a la demanda, máxime que el propio magistrado acuo en el acuerdo recurrido reconoce que en su carácter de secretario de Seguridad Ciudadana presentó un escrito con el que pretendió contestar la demanda. Es cuanto, magistrada presidenta. Muchas gracias. Magistrados, está a su consideración la resolución del TOCA 283/17. Si están de acuerdo con el sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Aprobada por unanimidad. Finalmente, siguiendo con el listado de las ponencias, se concede el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez para la exposición de la correspondiente a la sala especializada y desahogo del 13º punto del orden del día. Gracias, buenos días, magistradas, señores magistrados y señor secretario. Procedo. La ponencia corresponde al TOCA 352/17, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el síndico del Ayuntamiento de San Diego de la Unión, Guanajuato, autoridad demandada en contra de la sentencia de 4 de julio de 2017, dictada por el magistrado de la segunda sala en el proceso administrativo número 44, segunda sala, 16. Como antecedentes de esta litis, se pueden mencionar los siguientes. El 12 de enero de 2016, un ciudadano se apersonó a este tribunal a demandar la nulidad del nombramiento del titular de la Contraloría Municipal de San Diego de la Unión, Guanajuato. Este actor era integrante de la terna elegible. En sesión extraordinaria del Ayuntamiento de San Diego de la Unión, el 15 de noviembre de 2015, se tomó la decisión de elegir al Contralor. El proceso fue turnado a la segunda sala de este tribunal el día 4 de julio de 2017 se decretó la nulidad de la resolución impugnada con el objeto de que se vuelva a celebrar la sesión de cabildo donde, subsanándose las violaciones procedimentales, se designe Contralor Municipal. Inconforme con esta determinación, la parte demandada interpuso recurso de reclamación en contra de la sentencia de Marras. El primer y segundo agravios, donde la autoridad recurrente arguye que se hizo una incorrecta valoración del expediente de origen. A criterio de esta ponencia son fundados atentos a las siguientes consideraciones. El acuerdo decretó la nulidad de la sesión de ayuntamiento donde se expide nombramiento del Contralor, debido a que una de las integrantes de la terna no contaba con título profesional ni con cédula legalmente expedida, y por ello el juzgador de origen consideró que se incumplió con el requisito previsto por el artículo 138, fracción segunda de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato. En efecto, la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, en su artículo 138, fracción segunda, señala que para ser contralor es necesario contar con un título profesional legalmente expedido en las áreas contables, jurídicas o administrativas. Y también es cierto que una de las integrantes de la terna se ostentó como técnico superior universitario en comercialización. Sin embargo, contrario a la apreciación del acuo, debe considerarse como título profesional el documento que acredita a una de las integrantes de la terna como técnico superior o universitario en comercialización, pues según el glosario de la Ley de Profesiones para el Estado de Guanajuato, un título profesional es el que, cito textualmente, documento expedido por autoridad competente o por instituciones educativas, oficiales y particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios en los términos de la ley de la materia, en favor de la persona física que cumplió con los requisitos y lineamientos académico-administrativos previamente establecidos o que hayan sido acreditados mediante otro procedimiento previsto por las disposiciones jurídicas aplicables. Hasta aquí la cita. Bajo ese tenor se sostiene que el título profesional
expedido por la Universidad Tecnológica del Norte de Guanajuato, institución pública que cuenta con registro ante la Secretaría de Educación de Guanajuato y cuyos programas educativos están acreditados, no es óbice para lo anterior el que la CUO haya esgrimido que la carrera de comercialización no está comprendida dentro de las actividades que deben contar con título profesional, ya que el párrafo primero del artículo 4 de la Ley de Profesiones para el Estado de Guanajuato abarca los estudios de nivel técnico y si bien es cierto, en el segundo párrafo de este numeral se plasma un listado, este comprende aquellas profesiones que obligatoriamente requieren el título. Sin embargo, ello no significa que las ahí enlistadas sean las únicas profesiones que lo merecen. De ahí que ese listado sea enunciativo, más no limitativo, ya que para obtener un título profesional es indispensable incluir estudios superiores previa aprobación de los estudios correspondientes de nivel técnico, licenciatura o de cualquier otro grado académico proveniente de la educación universitaria, normal, tecnológica o de diversa naturaleza que exista al amparo del sistema educativo nacional. En virtud de que ha quedado evidenciado que en el proceso de origen se apreciaron los hechos de manera equívoca, lo procedente, a criterio de esta ponencia, es revocar la sentencia recurrida. Por lo anterior, se asume jurisdicción con el objeto de realizar el análisis de los autos del proceso 44, diagonal segunda sala, diagonal 2016. En el proceso de origen, la parte actora pretende la nulidad de la sesión de ayuntamiento donde se nombró contralor del municipio de San Diego de la Unión y para ello planteó 3 conceptos de impugnación. Inciso A, que los integrantes de la terna deberían ser propuestos por la ciudadanía y no podían proponerse ellos mismos. Inciso B, que una integrante de la terna no contaba con título profesional e inciso C, que la integrante de la terna que resultó ganadora no obtuvo la votación que exige la normativa aplicable para ser nombrada como contralora. Con relación al primer concepto de impugnación, se hacen propios los argumentos expuestos por la segunda sala en la sentencia de 4 de julio de 2017, en donde textualmente señaló: en este punto, el ACUO refirió que el artículo 131 de la Ley Orgánica para el Estado de Guanajuato establece que el presidente municipal deberá consultar a la ciudadanía con la finalidad de obtener propuestas de ciudadanos que integren la terna de la que se elegirá al contralor municipal, y sostuvo que no es ilegal que un ciudadano se proponga a sí mismo como elegible siempre y cuando reúna los requisitos, esto con apoyo en el principio de legalidad. Estos agravios, pues no, o esta determinación no fue combatida. El segundo concepto de impugnación ya ha sido contestado en el presente recurso, pues en el quinto considerando se aclaró que sí se otorgó título profesional a aquellos, que sí se otorga título profesional a aquellos quienes concluyen sus estudios en un nivel técnico superior, en términos de lo previsto por el artículo 4 de la Ley de Profesiones para el Estado de Guanajuato. Se procede ahora al estudio del tercer concepto de impugnación que esgrimió la parte actora en su escrito inicial de demanda. El actor arguyó que la aspirante que fue designada como contralor municipal no obtuvo la votación que exige el artículo 131, párrafo 4 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato. El motivo de disenso es expresado a criterio de esta ponencia es fundado atento a las siguientes consideraciones. El artículo 131, párrafo 4 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato señala que se nombrará como contralor municipal al integrante de la terna que obtenga la mayoría calificada de votos de los integrantes del ayuntamiento. En caso de que ninguno la obtenga, se repetirá la votación entre los integrantes de la terna que hayan obtenido el mayor número de votos y de ellos será nombrado el que obtenga la mayoría simple de los sufragios. Por lo anterior, resulta importante resaltar que según las fracciones 1 y 3 del artículo 72 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, la mayoría simple es aquella que se forma por más de la mitad de los votos en el mismo sentido de los integrantes del ayuntamiento presentes en la sesión. Y por otro lado, la mayoría calificada es aquella que se conforma con el voto en el mismo sentido de 2/3 partes de la totalidad de los integrantes del ayuntamiento. Del acta de ayuntamiento número 5, emitida el 15 de noviembre de 2015, se desprende lo siguiente: que el Ayuntamiento de San Diego de la Unión se conforma por 10 miembros, que la sesión de referencia que en esa sesión se encontraban presentes 10 miembros del ayuntamiento, que en la primera votación para designar contralor municipal, una de las candidatas obtuvo 5 votos, no obtuvo, es decir, la mayoría calificada, que en la primera votación solamente una candidata obtuvo votos,
que en una segunda votación solo una candidata volvió a obtener 5 votos, es decir, no tuvo la mayoría simple, y que se nombró a la candidata que obtuvo 5 votos como Contralora Municipal. Con lo anterior, es claro que la votación para nombrar Contralora Municipal no se ajustó a lo previsto por la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, pues al no haber obtenido la mayoría calificada, es decir, 8 votos en la primera votación, debió obtener en la segunda votación una mayoría simple, al menos 6 votos. Sin embargo, fue designada como Contralora con 5 votos. En consecuencia, la votación y posterior designación de la Contralora Municipal de San Diego de la Unión, Guanajuato, no se ajustó a lo previsto por el artículo 131, párrafo cuarto de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, y en consecuencia se actualiza la causal de nulidad prevista por el artículo 300, fracción segunda, en relación con el numeral 137, fracción octava, ambos del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Por lo expuesto, a criterio de esta ponencia, es procedente decretar la nulidad de la sesión extraordinaria del Ayuntamiento de San Diego de la Unión de fecha 15 de noviembre de 2015, solamente en lo que respecta a la votación que se hizo para designar al titular de la Contraloría, con el objeto de que se reponga el procedimiento para designar al titular de la Contraloría Municipal. Esto es, que se vuelva a hacer la votación con los mismos integrantes de la terna y que el municipio designe al titular de la Contraloría Municipal, siguiendo en todo momento lo establecido por los artículos 72 y 131 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, lo anterior de conformidad con la fracción tercera del artículo 300 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Gracias. Magistrada y magistrados, está a su consideración la resolución del TOCA 352/17. Si están de acuerdo con el sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Aprobada por unanimidad. Siguiendo con el orden del día, señor secretario, dé cuenta con los asuntos generales. Gracias, magistrada. Informo al Pleno que una vez atendidas las manifestaciones realizadas por los magistrados Arturo Lara Martínez, quien ahora está en funciones de la Sala Especializada, y Vicente Jesús Esqueda Méndez, de la Segunda Sala, la Comisión de Evaluación procedió a tenerlas en consideración para efecto de integrarlas en la elaboración de los dictámenes respectivos, mismos que ya fueron remitidos para su análisis y en ese sentido se someten a este cuerpo colegiado para efecto de su aprobación en términos de lo dispuesto por el artículo 6, párrafo segundo de los lineamientos para evaluación de salas y magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato, ordenamiento aún vigente en términos de lo previsto por el artículo 4 transitorio de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Magistrada y magistrados, ¿tienen algún comentario sobre el asunto que se ha expuesto? En consecuencia, se somete a votación los dictámenes emitidos por la Comisión de Evaluación que contienen las evaluaciones al desempeño de los magistrados Arturo Lara Martínez, quien ahora está a cargo de la Sala Especializada, y Vicente de Jesús Esqueda Méndez, titular de la Segunda Sala. Si están de acuerdo con los dictámenes, sírvanse manifestarlo. Los dictámenes referidos han sido aprobados por unanimidad de votos de los magistrados participantes en la votación. Hecho lo anterior, sirva la presente como notificación, señalándose que cuentan con el término de 10 días hábiles para hacer valer ante este Pleno las excepciones, pruebas supervenientes o cualquier otra circunstancia que no se hubiese asentado en los dictámenes respectivos. Lo anterior, de conformidad con el artículo 7 de los lineamientos para la evaluación de salas y magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato, aún vigentes en términos de lo previsto por el artículo 4 transitorio de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Continúe, por favor, señor secretario. Gracias, magistrada. Como segundo y último asunto general, se da cuenta del oficio presentado por la magistrada Antonia Guillermina Baldovino Guzmán, titular de la tercera sala de este tribunal, mediante el cual se excusa del conocimiento del proceso administrativo 2077 del 2017, en virtud de que se encuentra una relación de amistad estrecha con la parte actora, encontrándose impedida para conocer de dicho asunto, lo anterior de conformidad con los artículos 29, fracción cuarta, 250 y 258, ambos del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, así como 25, fracción séptima,
de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Asimismo, solicito que, de no haber algún inconveniente en que los asuntos en los que en adelante se actualice tal supuesto respecto de este expediente sean resignados con base en el presente acuerdo al magistrado que por turno corresponda conocer. Magistrada y magistrados, ¿tienen algún comentario sobre la excusa presentada por la suscrita para conocer del proceso administrativo 2077 del año 2017 que por turno me correspondía? Asimismo, sobre la solicitud para que de actualizarse el supuesto en el expediente señalado sea reasignado con base en el presente acuerdo al magistrado que por turno corresponda conocer. En tal sentido, se somete a votación la excusa y la solicitud realizadas por la suscrita, por lo que quienes estén de acuerdo exprésenlo levantando la mano. Aprobadas por unanimidad de los magistrados participantes en la votación. No habiendo más asuntos que tratar y agotados los puntos listados en el orden del día, declaro cerrada la sesión ordinaria de Pleno número 18 del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato del día de su fecha, siendo las 12:35. Gracias por su asistencia y participación, señora magistrada, señores magistrados, señor secretario general, que tengan todos ustedes un muy buen día. Gracias.